Dios habla por su Hijo, o Dios habla a través de su Hijo, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Y la cita se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. También estaremos citando algunas partes de la Escritura que estaremos estudiando, analizando, para ir complementando este mensaje. Bueno, si usted me lo permite, si usted tiene una Biblia a la mano, si gusta abrirla en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, le daré lectura. Si usted está en el trabajo, si usted no tiene la oportunidad de poder leerlo, bueno, pues yo le voy a leer, lo voy a tratar de hacer lo más claro posible, entendible, para que usted pueda escuchar. Esto es la palabra de nuestro Dios. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, pues esta es la cita, y de esto estaremos hablando en esta hora con respecto a un mensaje de parte de nuestro Dios. Y empieza diciendo esta escritura que Dios habla al hombre. Dios siempre ha tenido esa comunicación con el hombre, o ha querido tener esa comunicación con el hombre, y ha hablado. Aquí en las Escrituras nos subraya diciendo que en otro tiempo ha hablado por medio de los profetas. Si usted tiene o pudiera abrir su Biblia, allí hay un libro que se llama Isaías. Es un profeta. Jeremías, un profeta más. Nahum, Abacú, Sofonías, Daniel. Muchos profetas a los cuales Dios les habló mostrándole señales, mostrándole la evidencia de sus juicios, de su justicia, pero también de su amor y su misericordia. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Daniel, Dios le habló a Isaías, Dios le habló a Ezequiel, para que ellos como profetas llevaran el mensaje al pueblo. Por eso dice, le habló en otro tiempo a los padres, es decir, a los antepasados. Está hablando a su pueblo Israel. Dios tuvo esa comunicación. Dios envió a sus profetas para llevar un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Mire, por ejemplo, en Génesis encontramos la historia de Noé. El mensaje era que Dios había hecho juicio contra la humanidad y los había hallado culpables, por lo cual, al emitir juicio, iba a permitir o iba a hacer que cayera un diluvio sobre la tierra. Y la Escritura, dice el apóstol Pedro, que Noé, pregonero de justicia, por 120 años, él en las plazas, entre el pueblo, donde había multitudes de gentes, se paraba y hablaba. ¿Qué es lo que hablaba? Lo que escuchó, que Dios emitiría un juicio porque la culminación del pecado había llegado hasta donde Dios ya no puede soportar la maldad. Y si usted abre su Biblia en Génesis, se dará cuenta que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal, el pecado, la perversidad. Y Dios,
Así como muestra sus juicios, también muestra la misericordia. También nos habla del amor y también da la oportunidad del arrepentimiento. Noé tenía este trabajo de llevar este mensaje para que las personas se arrepintieran, le pidieran perdón a Dios y aceptaran el medio de salvación. ¿Cuál era el medio de salvación? Un arca, un barco, donde ellos podían entrar. La historia nos dice que nadie escuchó el mensaje, nadie quiso escucharlo, nadie quiso entenderlo. El Señor Jesucristo lo cita y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Así como fue el medio de salvación y hubo una puerta por donde podían entrar para librar sus vidas, fue Dios quien cerró esa puerta. Fue Dios quien dijo hasta cuándo era el último tiempo. No entró, su esposa, sus hijos, sus esposas. Y también Dios le dijo a Noé que metiera al arca un par de animales, hembra y macho, para que continuaran las especies. Pero los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio. 120 años de estarse pregonando un mensaje, pero no entendieron. Jeremías, un profeta más. Dios le habló a su pueblo porque estaban en pecado, en idolatría. Jeremías fue ante el mismo rey y él mismo se encadenó, él mismo se desnudó, él mismo se encadenó a un yugo y le dijo a todas las personas y delante del rey mismo: así los llevarán como esclavos, desnudos, encadenados a otro pueblo, porque son los juicios de Dios, por cuanto le han dado la espalda, por cuanto lo han dejado, por cuanto se han ido a la idolatría y porque no obedecen sus mandatos. ¿Sabe cómo terminó? Lo agarraron, lo golpearon, lo pusieron en la cárcel. También lo pusieron en un pozo profundo, porque no querían escuchar, porque la humanidad, aún el pueblo de Dios, cuando está en rebeldía, lo que no quiere es escuchar la voz de Dios, no quiere saber sobre juicios, se justifica a sí mismo. Pero Dios ha hablado. Lo triste de ello es que también, así como ha hablado, así Dios ha emitido juicios. Llegó Babilonia, el rey de Babilonia, y se llevó esclavos al rey, a mucha gente del pueblo de Israel. Se fueron encadenados, desnudos, así como el profeta Jeremías lo había dicho. Y así pudiera contarles la historia de Ezequiel, de Daniel y de todos los profetas, Joel, quien Dios le mostró calamidades, destrucciones y muchas cosas que vendrían al pueblo. Y así sucedieron y muchas aún están por suceder. Pero dice este libro de Hebreos que Dios ya no habla más por los profetas. Ya no habla más a través de visiones, de sueños y de otras maneras, porque era así como hablaba. También enviaba a los ángeles para hablar. Bueno, el día de hoy Dios habla a través del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros pudiéramos caminar a través del Evangelio, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver al Señor Jesucristo que habla a su pueblo. El Señor Jesucristo
Levanta la voz nuevamente para hablar sobre el pecado. Nuevamente para decirle a su pueblo, a los sacerdotes, que no estaban cumpliendo la ley como Dios lo había ordenado, pues se habían vuelto solamente religiosos, se habían vuelto solamente fríos, sin amor, sin misericordia. Pero nuevamente, los sacerdotes no quisieron escuchar su voz, no quisieron conocer. ¿Y sabe qué hicieron? Por celos, dice la Escritura, que lo entregaron a la muerte y lo crucificaron, quitándole así la vida, pensando que matando al Señor Jesucristo ya no podían escuchar más la voz. Se acallaría la voz, aquella que les molestaba en sus oídos, aquella voz que les decía sus errores, aquella voz que los confrontaba con sus hechos. Pero ¿sabe? Aquí mismo la Escritura dice que su muerte fue porque así estaba escrito de él. Y aquí en Hebreos dice que por medio de su muerte, versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que a través de su muerte efectuó la purificación de nuestros pecados en sí mismo. El Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su preciosa sangre, purificó nuestros pecados, nos purificó nuevamente. ¿Quiénes somos los que hemos sido perdonados? ¿Quiénes somos los que nos ha purificado? ¿A quién perdona sus pecados? ¿A quién purifica? Bueno, la Escritura dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es aquel quien el Señor perdona. Nosotros podemos decir muchas cosas. Nosotros podemos decir lo que la mayoría diga, lo que la mayoría piense, lo que la mayoría acepte. Con Dios no es así. Si Dios habla a través del Señor Jesucristo, es lo que dice Dios, es su voluntad. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, dice de esta manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo se presentaba a sí mismo como el Cristo. Se presentaba a través de sus obras, se presentaba a través de sus palabras, el mensaje que decía. Él decía que todo lo que estaba diciendo era porque lo había escuchado del Padre. Es el Señor Jesucristo, el buen pastor que vino a buscar, vino a hallar y vino a salvar. El Señor Jesucristo es aquel que vino a dar el mensaje de amor de parte de nuestro Dios, pues dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios nos amó de una manera tan grande que envió al Señor Jesucristo para mostrar en Él el amor, para que muriendo, para que derramando su preciosa sangre, nosotros pudiéramos tener perdón. Por eso le decía, amigo Radio Escucha, el perdón y la salvación que Dios quiere dar, que Dios quiere otorgar, ahora es a través del Señor Jesucristo, pues quien cree en Él tiene vida eterna, pues quien cree en el Señor Jesucristo, sus pecados le son perdonados. No, esto no es de una religión, esto no es de una secta, esto no es de alguien en particular. Esta es la voz de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Y por qué del Señor Jesucristo? Aquí en el Evangelio de Juan 1:14 dice de esta manera:
Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque el Señor Jesucristo es el que vino a mostrar al Padre. El Señor Jesucristo es el que vino a mostrar la bondad, la misericordia, el amor que el Padre tiene para con la humanidad. Es cierto que Dios ha emitido juicio y nos ha hallado culpables, como en la época de Noé, como en los tiempos de Israel, en los tiempos de los reyes. Dios ha visto a la humanidad. Nosotros mismos somos testigos de cómo estamos viviendo el día de hoy. Violencia, robos, violaciones, asesinatos, drogas, idolatría y todas aquellas cosas donde se muestra cómo está el corazón del hombre, igual que en los tiempos de Noé. El corazón del hombre está de continuo solamente el mal. Hay pecado en su corazón y lo demuestra a través de esas acciones. Pero el Señor Jesucristo ha venido para mostrarnos el amor del Padre. El Señor Jesucristo ha venido para mostrarnos el juicio de Dios. Ha venido para mostrarnos que Dios no tolerará más el pecado y que Dios lo juzgará. Pero antes, da la oportunidad. Con Noé, fueron 120 años. Con el pueblo de Israel pasaron muchos años. El día de hoy, amigo Radio Escucha, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestros días, aproximadamente 2000, más de 2000 años. Estamos en el año 2021. Más de 2000 años que se ha presentado el mensaje del perdón, el mensaje de amor de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y usted mismo ha sido testigo. Hace unos días se celebró esta festividad, Semana Santa, y se escuchó mucho de la crucifixión de Cristo. Se escuchó mucho que fue apresado, que fue maltratado, que fue golpeado, que fue herido, pues el profeta Isaías dijo que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra reconciliación, el castigo de nuestro perdón fue sobre él en la cruz del Calvario. Usted ha sido testigo, estoy seguro que ha celebrado esa festividad, pero solamente la ha celebrado y después pasan los días y sigue una vida igual. El Señor Jesucristo pide que creamos en Él, pide que haya arrepentimiento y pide que haya esa nueva vida a la que Él nos ha llamado. Quien cree en el Señor Jesucristo tiene una nueva vida. No, el Evangelio, el mensaje de Evangelio de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo no es una religión, no es costumbres, no son fiestas para guardar, no es privarse de alimentos. No, amigo Radio Escucha, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que es un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. En el capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo habla con un sacerdote, alguien que conocía la ley, pero que no entendía de la salvación, que no entendía de la reconciliación, que no entendía del perdón, que no entendía del amor de Dios. Y fue necesario que el Señor Jesucristo se lo dijera. En el versículo 5 le dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3,
De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, el mensaje de evangelio no es una religión, es una nueva vida. Lo que nuestro Dios nos está llamando es a vivir una nueva vida. Pero primero tiene que haber la reconciliación. Y déjeme decirlo, eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Como acabamos de leer aquí en Hebreos, dice que el mismo Señor Jesucristo nos ha purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo. Debemos meditar en esto, amigo de escucha. Dios hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje que Dios quiere que escuche usted en esta noche? Que Él le ama. Él le ama de una manera tan grande que envió por usted al Señor Jesucristo para que muriendo en la cruz del Calvario, pudiera purificarle de sus pecados. Dice en nuestra cita base, Hebreos, capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Por qué es el Señor Jesucristo quien habla? Dice que Él es el resplandor de su gloria. En el Evangelio de Juan, cuando narra sobre nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 1 que el Señor Jesucristo es Dios. Dice que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Señor Jesucristo es el que le vino a dar a conocer para que nosotros, al mirar al Señor Jesucristo, al escuchar del Señor Jesucristo, al contemplarle a través de sus obras y sus maravillas y prodigios que Él hizo mientras estaba en esta tierra, pudiéramos contemplar a Dios. Uno de sus discípulos, llamado Tomás, se acercó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Él le dijo: Tomás, tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Y dice, quien me ha visto al Padre. Si usted quiere leer sobre estas palabras, también en el Evangelio Juan, capítulo 14, versículo 9 al 11. El Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la sustancia misma de lo que es Dios, solamente Él podía venir y darnos este mensaje tan maravilloso. Mire, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El escritor a los Hebreos nos hace ver cosas maravillosas cuando nos habla del Señor Jesucristo, porque mire, dice que después que muriendo en la cruz y después de habernos purificado de nuestros pecados, ¿qué fue lo que pasó? Dice
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También al escuchar en esta Semana Santa de la crucifixión del Señor Jesucristo, también escuchamos de una tumba vacía. El Señor Jesucristo no quedó en la tumba. María y las demás mujeres llegaron a la tumba para embalsamar su cuerpo y se encontraron que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan, después de escuchar, entraron a la tumba, vieron los lienzos, las vendas, el sudario, enrollado, envuelto, puesto por allí ordenadamente, y se dieron cuenta que el Señor Jesucristo no estaba. Más tarde se presenta delante de ellos, y ellos creyeron porque lo vieron. Nuevamente Tomás dice: yo no creeré hasta no meter mi mano en su costado, tocar y mirar de cerca las heridas. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, fue maltratado de una manera brutal. Fue tratado como el peor de los culpables, el peor de los pecadores, porque estaba muriendo en tu lugar y en el mío. Amigo radioescucha, y qué bueno que Tomás dijo estas palabras, porque el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado y sé creyente. Y Tomás, con una voz fuerte, firme, dijo: mi Señor. Mire, qué bueno que estas escenas están aquí en el Evangelio, porque nosotros podemos quitarnos de toda duda y podemos aquí contemplar lo que más tarde se escribió. En el libro de Hebreos dice que después que murió en la cruz del Calvario, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Dice versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos la adoración y la alabanza al Padre y al Cordero, al Padre y al Señor Jesucristo. Sea la gloria y el poder. Y todos en los cielos gritan: amén. Amigo radioescucha, ¿por qué el Señor Jesucristo es quien vino a dar este mensaje? Porque el mensaje iba implícito el sacrificio. En el mensaje iba implícito el morir. En el mensaje iba implícito mostrar la misericordia y el amor y el perdón, pero tendría que ser a través de sí mismo. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, dice que el Señor Jesucristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación, fue quien murió por nosotros. Fue el que derramó su preciosa sangre para que lo podamos entender, porque en el pueblo de Israel, para cubrir el pecado, tenían que matar los sacerdotes a un cordero sin defecto. Y el culpable tenía que poner las manos en su cabeza del cordero para que sus pecados se juzgaran en la vida del cordero. Amigo radioescucha, el Señor Jesucristo, como el cordero que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo, fue el que llevó nuestros pecados. Fue el que murió en la cruz del Calvario para que a través de su sangre, de su muerte, podamos obtener perdón y salvación. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo trajo. No solamente con palabras, sus palabras hubieran bastado.
Y no el mensaje, lo hizo con su misma vida. Este es el mensaje que Dios habla a la humanidad. Es el mensaje que Dios muestra a todos, de los cuales todos somos testigos. Pero ¿sabe qué es lo triste? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, dice el Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé. La gente no entendió hasta que vino el diluvio. En nuestros tiempos, amigo Radio Escucha, después que el Señor Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre, nosotros seguimos, o se sigue en esta humanidad, en estos tiempos, tomando la crucifixión como una fiesta muy ajena a nosotros. Disculpe lo que digo. Y digo muy ajena porque podemos ver personajes que se suben a una cruz y representan aquello que vivió el Señor Jesucristo. Ese no es el propósito del mensaje que Dios quiso plasmar en el corazón de todos nosotros. Ese no es el mensaje que Dios quiso con el que te quedaras en tu corazón. No es para revivirlo, porque eso es como una burla. Bueno, quito el cómo, eso es una burla. Es una burla a Dios, al Señor Jesucristo. Es una burla. Mire, quisiera compartir con usted aquí mismo en Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, o lo que se escribe de Él. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Le acabo de mencionar que en los ritos del pueblo de Israel, para que fueran cubiertos sus pecados, había que matar un cordero, un macho cabrío, un becerro. Y aquí en esta cita nos dice que el Señor Jesucristo fue con su propia sangre quien entró en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, y fue allí donde obtuvo eterna redención. Esto es eterno perdón para usted y para mí, para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, tengamos un verdadero arrepentimiento, y como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, vivamos en esa nueva vida, una vida lejos de la maldad, lejos de las prácticas que hacen los corazones perversos, lejos y ahora cerca de Dios, obedeciéndole, oyendo su voz, teniendo su palabra en el corazón de todos nosotros para obedecerle. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Versículo 14, capítulo 9, versículo 14 de Hebreos dice, igual de la misma forma, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El mensaje en la cruz del Calvario es para que nuestros pecados, al ser perdonados, nosotros pongamos la mira en el Dios vivo y ahora le obedezcamos. Y como dice al final de este versículo, para que sirvamos a Dios. Este es el mensaje de Dios a través del Señor Jesucristo.
Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Yo no sé si usted le han enseñado que el Señor Jesucristo se sacrifica o hay que sacrificarlo cada domingo. La Biblia dice que es o que fue una sola vez y para siempre. No sé si le han enseñado que el Señor Jesucristo se crucifica cada año en la Semana Santa. Fue una vez y para siempre. El mensaje del Señor Jesucristo a la humanidad fue que al mirarlo en la cruz del Calvario pudieran arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios. Y sus mandamientos de Dios estuvieran grabados en los corazones de los hombres para obedecerle, para alabarle, para glorificar su santo nombre. No para vivir en la idolatría, no para vivir en las perversidades, no para vivir en la corrupción, no para vivir solamente fiestas que no producen ningún efecto en el corazón del hombre. El hombre está en una fiesta llamada solemne, se quita el sombrero, se hinca, camina de rodillas, golpea su cuerpo, pero al rato se levanta y sigue siendo el mismo pecador y aún más perverso. Pero cuando el Señor Jesucristo le perdona sus pecados, el hombre se levanta a una nueva vida. Si usted cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo que fue quien murió y resucitó y está a la diestra del Padre, como acabamos de leer, porque fue por medio de Él quien creó todas las cosas y por Él subsisten. Para que lo podamos entender, es quien tiene poder, quien tiene autoridad, porque Dios le ha dado esa autoridad. Autoridad de perdonarle sus pecados, o autoridad para que usted permanezca en sus pecados y Él le juzgue. Sigo leyendo, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y padecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No sé si usted, al pensar en el Señor Jesucristo, lo mira en una representación y le dice pobrecito. Y le dice pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? Amigo Radio Escucha, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Y en vez de que le diga a usted, pobrecito, caiga de rodillas. No ante esa representación. Una representación que no se mueve, que no habla, que no oye. Caiga de rodillas delante de Cristo, el Señor Jesucristo que está a la diestra de Dios y que tiene poder y autoridad. Dice en este versículo que se ha sentado a la diestra del Padre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, es el Señor Jesucristo con la autoridad que Él tiene. Él es quien le perdona sus pecados. Él es quien le hace perfecto.
Él es quien le hace apto. Él es quien le da la oportunidad de salvarse, de estar delante de Dios, no para escuchar juicio, sino para escuchar las palabras de bienvenida a su presencia, para estar con Él en comunión, en esa relación íntima que Dios quiere para con todos los hombres. Pero si no, si después de escuchar el mensaje de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, usted cierra sus oídos, como en la historia pasó, vino el diluvio, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino fuego del cielo. Estoy hablando de Sodoma y Gomorra. Y sabe, la gente pereció por su maldad, por su pecado. Hay muchos quienes en su propio razonamiento dicen: Dios no puede juzgar, yo no puedo creer en un Dios malo que juzga injustamente, dicen, que traerá muerte, que traerá juicio, que traerá infierno. Pero este Dios, nuestro Dios, el que está en las Escrituras, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Pero cuando usted se vuelve y le da la espalda por no aceptar el perdón, por no aceptar su misericordia, por no aceptar el amor que Dios tiene para con usted, entonces es usted el quien ha decidido estar bajo los juicios. Y quiero terminar con una cita más. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo las Escrituras? Está diciendo que el que pisotea la sangre, el que se burla de el Señor Jesucristo, amarrándose y colgándose a una cruz, el que se burla teniendo una figura muerta y dándole reverencia, inclinándose a ella, el que se burla diciendo: pues ay, cuando venga el Señor que me hable, ahorita estoy muy ocupado. Búrlese, porque las Escrituras también dicen que el mensaje de amor y de misericordia tiene un fin. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Amigo radioescucha, el mensaje de Dios a través del Señor Jesucristo es de amor y perdón, pero si usted quiere verlo como el juez que va a dictar sentencia, y la sentencia es que usted es culpable, para lanzarlo al fuego eterno, la decisión es de usted. El mensaje de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo hasta hoy es de gracia. Hasta hoy, hasta esta hora, hasta estos momentos es de gracia y misericordia. Pero cuando hablamos de gracia y misericordia, es porque conocemos bien la severidad de Dios para juzgar el pecado. Dios va a juzgar la maldad y el pecado en los hombres. Aquellos que no quieren recibir la salvación y el perdón que Dios otorga a través del Señor Jesucristo.
La decisión es de usted. Recuerde, Dios ha hablado a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Un servidor solamente le guió por este mensaje, le guió por las Escrituras, le leyó el mensaje, pero el mensaje es de parte de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo para que usted sea salvo y sea libre de la condenación que Dios traerá sobre esta humanidad perversa y pecadora. Es el momento de la salvación, es hoy. No lo deje para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Amigo radioescucha, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Y vamos a dar por terminada esta actividad dándole gracias a nuestro Dios y poniendo en nuestras manos y poniendo en sus manos a todos aquellos que han escuchado su palabra para que sea Él quien toque sus corazones. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy el mensaje es de misericordia, es de amor, es de gracia. Pero la advertencia del juicio que traerás a esta humanidad por el pecado que no puede soportar, la violencia, los asesinatos, los abortos y todas aquellas cosas perversas, porque ya juzgaste a tu pueblo, ya juzgaste a Sodoma y Gomorra, ya juzgaste antes a las personas antes del diluvio, las juzgaste. Ahí está la evidencia en tu palabra y nos dices que así juzgarás esta humanidad en estos tiempos. Pero das la apertura de salvación a través del Señor Jesucristo. Más de 2000 años se ha hablado de este mensaje de misericordia y de amor. Ay de aquellos que pisotean a tu Hijo amado. Ay de aquellos que no quieren recibir la salvación. Ay de aquellos. Porque el Señor Jesús dijo que era ahí el lloro y el crujir de dientes. Padre bendito, pero de aquellos que se arrepientan en esta noche y confiesen que Jesús es su Salvador, tú les salvarás a través del Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, y pedimos tu bendición para todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de este mensaje. Gracias, Padre Santo, tu bendición sea para con todos. Alabado sea tu nombre en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén.